Buenos días, América. Buenas tardes, Europa. Buenas noches, Asia. Bienvenidos a Un Mundo con Opinión. Soy Juan Camborda Ledesma, director y conductor de Un Mundo con Opinión. Se acaba de reunir el Consejo de Asuntos Exteriores de Defensa de la Unión Europea, a la que han asistido de manera virtual tanto el ministro de Defensa de Ucrania como el representante de la OTAN, para dar los lineamientos básicos a esta reunión. Los acuerdos se han tomado en base al escenario actual, la guerra entre Rusia y Ucrania, y han manifestado abiertamente su respaldo a Ucrania y han señalado que hasta el momento la Unión Europea ha facilitado 8.000 millones de euros en ayuda en armamento a Ucrania, y que la recuperación que ha hecho Ucrania de casi del 50% del territorio que fue ocupado por Rusia durante los primeros días de febrero, los primeros días de marzo, ya terminó. Ahora la contraofensiva ucraniana está exitosa, y esto gracias a todo el apoyo militar y al entrenamiento que está dando la Unión Europea y la OTAN al ejército de Ucrania. Es decir, es una guerra mixta, una guerra híbrida, una guerra en la que pelean los ucranianos y los voluntarios europeos que se han alistado en el ejército de Ucrania. Pero el armamento y los recursos financieros se los da la Unión Europea, se los da la OTAN, se los da Estados Unidos. En esta reunión se han trazado algunos lineamientos fundamentales. Crear una fuerza de disuasión europea contra su enemigo principal. Y su enemigo principal es Rusia. Y el enemigo principal tiene los recursos que necesita la Unión Europea. Por eso, consideran que para el año 2025 la Unión Europea estará en condiciones de garantizar el suministro energético que requiere, garantizar que el gas y el petróleo de Siberia llegue a Europa, es decir, derrotar a Rusia y someterla para que entregue estos recursos a Europa a través de los gasoductos que los han destruido por ahora, y que después con dinero de ellos podrán reconstruirse, y todo caerá sobre las cuentas de Rusia. Rusia deberá reconocer todo el daño que ha causado en Ucrania, y ese daño tendrá que pagarlo con sus recursos naturales. Esa es la lógica de la Comisión de Defensa de la Unión Europea. Pero algo más. Por ahora hay que aislar a Rusia y convencer a todos los países de que tienen que aislar a Rusia. Y los países que no lo hagan, los países que tienen comercio con Rusia, como China y la India, no serán bien vistos. Y los países que comercialicemos con estos dos países, con China y con India, y otros más, tampoco seremos bien vistos por la Unión Europea y menos por Estados Unidos. Es decir, convertir a Rusia en un paria internacional
al que nadie le compre ni le venda nada, para destruir completamente su economía. Ese es el acuerdo de la Unión Europea. Y evitar que Rusia siga utilizando el petróleo y el gas como armas, es decir, obligarle a que entregue esos productos a Europa, que los necesita para el invierno. Obligarlo significa llevar la guerra mucho más allá de la guerra entre Ucrania y Rusia. Pero además, y algo importante, consideran que ya es tiempo de que termine ese discurso del BRIC, de pasar a un mundo multilateral en vez de un mundo unilateral, o un mundo unipolar a un mundo multipolar. Ellos consideran, la Unión Europea considera, que debe mantenerse el orden mundial existente hoy, en la que solamente exista una sola potencia capaz de intervenir no solamente en defensa de Europa, sino de intervenir en cualquier país del mundo, donde los principios, entre comillas, de la democracia representativa europea, ¿no?, sean vulnerados. Para eso, apoyarán a todas las comisiones de derechos humanos donde hayan violaciones a los derechos humanos. Apoyarán a las dictaduras como lo hacían antes, o harán a la vista gorda cuando apoyaron, por ejemplo, a Argentina en la dictadura de Videla o a Pinochet en la dictadura en Chile. Bueno, de la Unión Europea y de la OTAN podemos esperar cualquier cosa. Pero sí estarán en contra, posiblemente, y continuarán estando en contra, de países que no se alineen con ellos, de países a los cuales van a seguir considerando como países que violan ese tipo de Estado y sociedad que ellos consideran que es la única que debe existir, con gobiernos elegidos democráticamente, aun cuando sean democracias ficticias, porque los que gobiernan son 10, 20 o 30 grandes grupos empresariales los que ponen el dinero de las campañas electorales y ponen a los candidatos para que sean ellos los que manejen los recursos de los países. En Estados Unidos no es un secreto que son 100 los grupos empresariales que se disputan el poder año tras año, y que los gerentes de las grandes corporaciones, de acuerdo a quien gane, republicanos o demócratas, pasan a ocupar especialmente los puestos de mayores recursos, entre ellos el de defensa, porque la industria armamentista de Estados Unidos es una de sus principales fuentes de ingresos, y por eso necesitan de la guerra. Y hablando de la guerra, eso también lo dice este acuerdo de la Unión Europea, de su Consejo de Seguridad. Tenemos que garantizar una producción de armamento, pero también tenemos que garantizar una demanda de ese armamento. Es decir, deben garantizar que haya guerras para que los inversores en las fábricas de guerra, en las fábricas de armamento, tengan la seguridad de que va a haber una demanda de armas, es decir, la guerra. Esos son los acuerdos del Consejo
de Defensa de la Unión Europea, que paradójicamente se llama el Fondo Europeo para la Paz. Esa es mi opinión frente al acuerdo que ha tenido el día de hoy el Consejo de la Paz, el Consejo de Seguridad y Defensa de la Unión Europea. Veamos qué resulta de todo esto. Para el 2023 están previstas las maniobras que van a realizar en algún país del mundo, y para el 2025 estarán preparados para controlar los recursos energéticos de Rusia. Esa es su meta. Veamos qué pasa en estos 2 años. Si estás de acuerdo con mi opinión, compártela, dame un clic. Si estás en contra, tienes todo el derecho de discrepar, porque en un mundo con opinión, todos tenemos opiniones y discrepamos. Sígueme en Facebook, sígueme en Instagram, entra a TikTok, donde hay una versión corta de este proceso. Sígueme en Crónicas de Polemarco. Nos vemos el día de mañana.